Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a iniciar grabación. Perfecto, ya está. Entonces vamos a continuar con la diapositiva conceptual que estábamos viendo el día de ayer. Entonces, bueno, ayer habíamos visto la metodología que sigue la economía, que es basada en que siempre se hace un método científico, que se elaboran modelos económicos que son simplificaciones de la realidad y que siempre va en términos ceteris paribus, que significa de que no todas las variables se incluyen en el modelo, sino que algunas permanecen constantes. Luego, ¿sí, dígame? Hola, Elías le saluda. Fíjese que la compañera que agregamos ahorita tiene problemas para entrar. Dice que le excuse por un momentito mientras le puede entrar. Ajá. Ella se llama Bélgica Flores. Sí. No puede entrar. Sí, tiene problemas con el internet, parece. Entonces, está haciendo el esfuerzo por entrar en unos minutos. Okay, avíseme para continuar. No, pero eso no. Me voy a dar unos minutos para continuar. Chéquele, gracias. No. No. Hay varios acá que dicen que no pueden ingresar, no sé por qué, pero yo les envié el link, entonces a través del link pueden ingresar. No sé cuál es el problema que están teniendo. Ok. Me dice Cristi Matute que ya ingresó. Es que el link aquí aparece en Teams. Probablemente ese sea el problema de algunos que no puedan entrar. No sé si ya los compañeritos entraron. ¿Me pueden confirmar? Bueno, voy a ir avanzando en la medida que los compañeros vayan ingresando. No sé, hay algunos dicen acá que no pueden entrar. Estoy leyendo chat, no sé por qué. Marvin Flores dice que no puede entrar. No sé cuál será el problema. Porque yo a todos les envié el link para que puedan entrar. Ahí se los enviaron de nuevo para que lo pulsen y entren. Voy a ir avanzando tal vez en el transcurso. De todos modos, siempre yo grabo la clase por si acaso no tienen algún problema. Esto lo vimos ayer, ¿verdad? Solamente estoy recapitulando lo que
lo que ya se vio. Pero nos estamos enfocando en que en economía utilizamos teorías económicas. Entonces recordemos que esas teorías económicas pues no son del todo perfectas porque son simplificaciones de la realidad, o sea, nos aproximamos un poco a ellas. Y nuestro interés de la teoría económica no es que sea exacta la realidad, sino que, como dice acá, ¿verdad? Que tenga la capacidad para predecir o con cierta exactitud y explicar el comportamiento de ciertos grupos a partir de las predicciones de comportamientos que se ven en forma individual. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, teníamos el caso que tenemos aquí a la derecha y ayer lo comentábamos, que es un ejemplo, ¿verdad? Solamente para ver cómo nace una teoría. Entonces, decíamos que, digamos que en un supermercado se está observando el comportamiento de algunas personas que hacen fila para adquirir solamente un tipo de producto, un producto que, digamos, en este caso es carne de pollo. Mientras que los demás productos en las otras bandejas, que son carne de res, pescado, etcétera, pues ahí nadie compra. Entonces, en la metodología científica entonces empieza con la observación y estamos observando ese hecho económico en ese supermercado. Entonces nos planteamos una hipótesis, ¿verdad? O supuesto, y decimos que los consumidores de carne podrían estar sustituyendo los productos baratos por otros más caros. Entonces, ese es el supuesto, esa es la hipótesis que nos planteamos porque podría ser que esta gente está comprando más pollo porque está más barato. Por lo tanto, la conclusión es que están sustituyendo productos de carne de cualquier otro tipo por pollo porque es más barato. Entonces, se habla de una sustitución vía precios. Entonces, acá ya se planteó la hipótesis y se de esa hipótesis, entonces es como se genera una teoría. Entonces la teoría, ¿verdad? Está formada por un grupo de hipótesis que pueden ser comprobadas o no, y entonces ahí es cuando nosotros vamos a empezar a analizar este tipo de cosas que forma parte del quehacer de la ciencia económica, ¿verdad? Las teorías económicas van a ser fundamentales, van a ser como nuestra herramienta. Nosotros no es que aquí vamos a crear la teoría económica, porque eso pues se hace en la clase de metodología de investigación, pero aquí van a haber algunas teorías económicas ya establecidas que las vamos a analizar, las vamos a estudiar, pero lo importante es que esas teorías pues ya han sido a lo largo del tiempo estudiadas y en algunos casos de esas teorías han surgido algunas leyes. Ya dijimos ayer que una ley es algo que sí siempre se va a cumplir. Entonces, eso es básicamente uno de los puntos importantes de la economía, que la economía utiliza mucho teorías económicas que son simplificaciones de la realidad. Entonces, acá llegamos a la conclusión de que entonces, ¿cómo definimos lo que es la economía? Entonces, porque ahorita estamos analizando en general ahorita economía. Entonces decimos de acuerdo a esta diapositiva que la economía es una ciencia social. ¿Por qué? Social porque trabaja, ¿verdad?, con la sociedad, con elementos, individuos, personas o componentes que forman parte de una sociedad. Pero además hay otro componente bien importante por aquí, que es una ciencia social que estudia también la escasez. Entonces, entonces esta parte sí es interesante. ¿Por qué estudia la escasez? Entonces, miremoslo en las definiciones que tenemos aquí de economía. Empezamos con una definición sencilla para ya ver una definición un poco más científica. Entonces, sencillamente, la economía, algunos dicen que es simplemente la ley de la administración de una casa. Entonces, usted escucha que tal persona es económica, dice, porque sus recursos, ¿verdad?,
los limita, tiene su presupuesto, entonces administra los recursos de una casa. Por ahí se comienza con una definición de economía. Pero ya viendo un concepto un poco más científico, más aterrizado, diríamos que la economía es una ciencia que estudia la forma en que una sociedad se organiza para la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, aquí hay un elemento bien importante, satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, la economía le interesa este componente, satisfacer necesidades humanas. Entonces, si seguimos analizando, vemos otra definición que tiene otro componente importante y dice, ciencia que estudia y propone la mejor forma de dar satisfacción a las necesidades de las personas con recursos escasos. Entonces aquí nos agrega otro componente o elemento importante. Por aquí hablaba de necesidades humanas, satisfacerlas. Y por aquí habla de recursos escasos. Entonces, por lo tanto, se llega a la conclusión que es ciencia de la escasez. Entonces, ¿qué significa? Que por un lado tenemos necesidades humanas y por el otro lado tenemos los recursos que deben satisfacer esas necesidades humanas. Pero esos recursos son escasos y ahí es donde entonces entra la economía. Por eso se le llama la ciencia de la escasez. Estudia entonces las decisiones que toman diferentes unidades que forman parte de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas, pero ante una situación de escasez de recursos, ¿verdad? Entonces, todas las sociedades, todos los países, ¿verdad?, tienen este problema en sus economías, que las necesidades de la sociedad son bastante amplias, bastante grandes, pero los recursos con los que cuenta esta sociedad o este país de repente no son suficientes para satisfacer dichas necesidades. Entonces, ahí viene el concepto de la escasez. Ahí viene el interés, ¿verdad?, de la economía. Por eso, esos son los dos grandes componentes que estudia la economía, como ciencia social y el estudio de la escasez de los recursos que no satisfacen todas las necesidades que tiene las personas o la sociedad que, en ese sentido. Entonces, viendo ese punto, tenemos necesidades entonces que son ilimitadas. El ser humano tiene necesidades ilimitadas, inmensas. Hay necesidades incluso que son creadas. Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo un televisor no tenía un control remoto para cambiar canales ni nada por el estilo, ¿verdad?, sino que la gente miraba el televisor y se levantaba y cambiaba los canales. Ahora la gente no se quiere levantar. Un televisor que no tenga ningún control no se vende porque ya se creó una necesidad de un control. Ahora más bien, más que eso, ahora ya no lo queremos un televisor que tenga control, queremos un televisor incluso que incluya, ¿verdad?, todo lo que nosotros vemos en una computadora, que queremos ver YouTube, que queremos ver cualquier cosa de streaming, que queremos ver películas de acá, de allá. Entonces, entre más cosas, ¿verdad?, se le van agregando a un determinado objeto o dentro de una sociedad, entonces las necesidades van creciendo. Entonces, hay necesidades, como le digo, son ilimitadas. Y dentro de esas necesidades que son ilimitadas que tiene el ser humano, también hay necesidades que son creadas, ¿verdad?, que de repente no existían y la misma sociedad, ¿verdad?, la misma sociedad las crea. Y en esto, pues, me pueden apoyar mucho los estudiantes de mercadotecnia que se enfocan, ellos estudian mucho este campo, ¿verdad?, de ver qué es, ¿verdad?, la necesidad que tienen las personas o cómo crear o cómo impulsar una determinada necesidad dentro de una sociedad. Lo que sucede es que no todas las sociedades cuentan con los recursos para satisfacer esas necesidades. Entonces, ahí tenemos un desequilibrio.
necesidades ilimitadas con recursos limitados. Nosotros, todo el país debería de tener energía eléctrica, todo, hasta el último rincón de este país, para que no haya problemas, por ejemplo, con conexión con Internet. Pero lamentablemente hay zonas donde no hay computadoras. Entonces hay zonas por eso que no se educan. Ustedes son de los privilegiados que en este momento están recibiendo enseñanza vía Internet, por este medio, ¿verdad? A través de este medio para recibir su educación, pero no todos pueden hacerlo. Entonces, porque no se llega a la conexión, simplemente no hay, ¿verdad? No, se cae la conexión o no existe. Entonces, hay recursos limitados y hay necesidades ilimitadas en toda sociedad. Entonces, las sociedades están dentro de sistemas. Un sistema es algo, ¿verdad?, que tiene estructura, tiene forma, tiene componentes, tiene un entorno en que se mueve. Hay sistemas de todo, sistema nervioso, sistema numérico, pero en este caso nos vamos a referir a un sistema de una organización social económica, un sistema social económico, ¿verdad? Porque estamos analizando conceptos económicos. Entonces, un sistema social económico tiene componentes. ¿Cuáles son esos componentes dentro de ese sistema socioeconómico? Uno de ellos son las unidades o agentes de producción. ¿Quiénes son estos? Son los individuos, nosotros mismos, nuestras familias, ¿verdad?, los hogares, las empresas de cualquier índole, sea pequeña, sea mediana, sea grande, sea una transnacional, cualquier tipo, una industria potente, desde la más chiquita, desde una pulpería, hasta lo que es una empresa bien completa, una industria bien instalada. Entonces, esos es un agente de producción. Y los estados o gobiernos, que uno cuando habla de gobierno no solo cree que es el presidente, no, entonces está ahí el poder legislativo, que el ejecutivo, que el judicial, que los gobiernos locales, que las municipalidades, ¿verdad? Todo lo que son las autoridades, todo lo que forma parte de los estados. Entonces, todos estos son unidades o agentes de producción, y este es uno de los componentes que tiene el sistema socioeconómico. Uno. Por otro lado, tenemos otro componente, que son los factores o recursos de la producción. Estos son los que generan la producción. ¿Quiénes generan producción? Tierra, un terreno, en manzanas, en hectáreas, ¿verdad? Genera producción. Si estamos en el sector agrícola, pues entonces ahí se genera producción, que genera maíz, que genera banano, genera caña de azúcar, cacao, etc. Pero también hay otro factor o recurso de la producción, que es el trabajo, la mano de obra. Todos los que trabajan en la construcción, el que trabaja en la enseñanza, el que trabaja en una industria o manufactura, el que trabaja en servicios, un cajero, un cortador de pelo, un peluquero, etcétera, ¿verdad? Todos forman parte del sector trabajo, y ese es otro factor. Y el factor capital. El factor capital, que podemos verlo desde el punto de vista de acervo de capital, es decir, maquinarias, equipos, ¿verdad?, infraestructura, pero también puede ser capital financiero o monetario. Entonces, todos estos no son los únicos factores de la producción que existen, sino que los estamos simplificando de esta forma. Entonces, nosotros tenemos agentes de producción, tenemos factores de la producción, tenemos resultados de esa producción. Cuando se produce, ¿qué se genera? Se generan bienes, pero también se generan servicios. Entonces, los bienes y servicios son el resultado de la producción y es un componente dentro de un sistema de la organización social. Ahora, un sistema no es algo que está estático, es algo que está en movimiento, es dinámico, y todos sus componentes se relacionan entre sí. Entonces, cuando estos factores que tenemos acá y estas unidades y estos bienes y servicios se combinan entre sí, entonces da lugar a relaciones o actividades. Entonces, en economía
la trilogía que se le llama de relaciones que se da normalmente, no son las únicas, pero son las principales, es una relación de consumo o de gasto, una relación de producción, los que producen, los que consumen y los que distribuyen. Hasta hace poco la distribución, ¿verdad?, era uno de las relaciones que no se había visto tanto. Ahorita vemos la gran necesidad desde cuando hemos estado en el asunto de la pandemia y que no hemos podido salir, ¿verdad?, por estar en nuestros hogares y la necesidad de comprar, pero por evitar el contagio. Entonces ahí empezó a verse la gran importancia de los canales de distribución. Entonces ahora usted solo desde su celular, ¿verdad?, ya tiene su aplicación, usted ya llama a Hugo, llama a fulano, quiere comprar algo, quiere traer alguna comida, quiere cualquier cosa, cualquier bien o servicio y se lo van a dejar a su casa. Eso no lo habíamos visto antes de que ocurriera esto de la pandemia, ¿verdad? Entonces ahora ya se está haciendo hasta familiar. Entonces, en conclusión, nosotros en economía, ¿verdad?, vemos que existen necesidades ilimitadas, enormes, grandes necesidades frente a recursos limitados. Entonces aquí hay un desequilibrio porque hay una escasez de recursos. Los recursos limitados o económicos no satisfacen estas necesidades. Entonces, dentro del sistema social económico, perdón, ya sabemos que existen unidades o agentes, existen factores de la producción y existen resultados de la producción que son bienes y servicios que se combinan entre sí, creando niveles de relación o actividades que van destinadas al consumo, a la producción o a la distribución. Acá en este lado de la derecha tenemos un ejemplo de las necesidades ilimitadas. Este es un modelo, ¿verdad?, conocido como pirámide de Maslow. Algunos de estos ya lo conocen ustedes, principalmente los estudiantes de administración de empresas. Creo que llevan una clase donde, en la clase de administración, ahí les explican un poco. Entonces, Maslow planteó de que el ser humano tiene una jerarquía de necesidades. En la base hay necesidades que ya él clasifica como necesidades fisiológicas. Todos necesitamos de respirar, principalmente ahora que si el aire no es puro, si tenemos problemas con el factor climático, entonces ahora queremos respirar aire puro, pureza, ¿verdad?, no contaminado. Tenemos necesidades de alimentarnos, necesidades de descanso, necesidades sexuales, necesidades homeostasis. Homeostasis significa adaptación del organismo. Por ejemplo, si yo soy una persona de que no estoy acostumbrado a vivir en zonas excesivamente cálidas, como por ejemplo en Nacaome, ¿verdad?, o Huascorán, que yo me fuera a vivir allá un par de días, a mí me cuesta adaptarme. Por lo menos la primer par de días me estoy muriendo de la calor allá porque no estoy acostumbrado a un clima de esa naturaleza, o al revés, que vaya a una zona donde haya nieve, donde los climas son bajo cero. Nosotros no estamos acostumbrados a climas bajo cero, ¿verdad? Entonces, hay un pequeño periodo de tiempo que el organismo trata de adaptarse a ese cambio externo. A eso se le llama homeostasis y es una necesidad de adaptación de nuestro organismo. Entonces, todo esto es fisiológico, pero también hay necesidades de seguridad. Y queremos seguridad física, queremos tener seguridad de empleo, ¿verdad? Cuando no hay empleo, entonces por eso es que ustedes ven esas bandadas de personas que migran hacia otro país porque no hay empleo, no tenemos seguridad de tener un trabajo, seguridades de recursos, seguridades familiares, de salud. Las empresas tienen necesidades de propiedad privada, ¿verdad? Saber de que existen leyes que protegen sus inversiones. También, siguiendo la jerarquía, hay necesidades de afiliación. Nosotros somos seres, ¿verdad?, que necesitamos relacionarnos. Entonces, hay necesidad de amistad, necesitamos tener afecto, ¿verdad?, relaciones de afecto, intimidad sexual. Somos seres que necesitamos de este tipo de necesidades. Entonces, de aquí es como surgió, ¿verdad?, es el auge en lo que son
en lo que son las redes sociales. Por eso existen las redes sociales, porque a la gente le interesa comunicarse, relacionarse con otras personas. Existen otras necesidades ya más elevadas que son como la del reconocimiento, por ejemplo, necesidad del respeto, ¿verdad? Que lo respeten por ser humano. De aquí viene toda la cuestión de los derechos humanos, el respeto a su cultura, el respeto cultural, ¿verdad? El respeto a la forma de pensar, el respeto a tantas cosas, al éxito. Todos queremos un reconocimiento en nuestro éxito. Si usted le deja una actividad, pues usted tiene que tener una compensación, ¿verdad? Que es un puntaje. Entonces, todo esto es una necesidad. Y hay otras necesidades más elevadas en la pirámide, que ya cuando uno más o menos ha logrado en su mayoría cumplir con todas las necesidades anteriores, hay necesidades mucho más elevadas que tienen que ver con la moralidad, con la creatividad, necesidad de ser creativo, necesidad espirituales, por ejemplo, ¿verdad? Que si usted ya es una persona de que ha alcanzado varias metas en su vida y usted siempre siente la necesidad de acercarse más a la parte espiritual, a Dios o a otro tipo de religiones, que lo lleven a usted a sentirse bien internamente. Entonces, esto solo es un ejemplo, un modelo para mostrar, de acuerdo a la pirámide de Maslow, que las necesidades son inmensas. Y esto solo es un ejemplo. Y hay necesidades, como decimos, infinitas, ilimitadas. Entonces, viendo este modelo de Maslow, podemos ver que sí hay necesidades ilimitadas, pero para cumplir estas necesidades es que contamos con recursos limitados. No todos los países pueden satisfacer los problemas de alimentación. Si no, miremos entonces países africanos donde hay tanta hambre, ¿verdad? Entonces no hubiera hambre en el mundo, no hubiera preocupación por cuestiones de hambrunas. Hay necesidades de, por ejemplo, nosotros necesitamos tener suficientes vacunas, ¿verdad? Para evitar el problema de enfermarnos con estos virus. Entonces, nosotros no producimos vacunas, las importamos. Y aparte de eso, entonces también hay necesidad del personal que atiende, ¿verdad? Hay poco personal capacitado para esto y también la infraestructura, no se cuenta con los suficientes hospitales, los suficientes medios para tratar de satisfacer la necesidad de salud. Entonces, como ven, hay un desequilibrio y ahí entra la economía, ¿verdad? Porque hay una escasez de recursos que impide, que limita satisfacer en su totalidad las necesidades ilimitadas. Y esto lo tienen todos los países por muy desarrollados que sean. Entonces, por muy desarrollados que sean, siempre los países van a tener necesidades. Ahí aparece Estados Unidos, que tiene problemas de que no hay mano de obra calificada y que no hay, por ejemplo, camioneros. Tienen escasez de camioneros y entonces si hay escasez de camioneros, entonces no se afecta la relación de distribución. Los canales de suministro se afectan. Entonces, todos los países, por muy desarrollados que tengan, siempre tienen necesidades ilimitadas y tienen recursos limitados. Entonces, eso es una realidad. Y eso lo estamos viendo acá en un simple modelo, viendo solamente el aspecto de las necesidades. Entonces, en conclusión, con lo que hemos hablado, tenemos, por un lado, que los recursos con que cuenta la sociedad son escasos. Entonces, y por otro lado, tenemos las necesidades que son enormes y limitadas, crecientes, ¿verdad? Entonces, la suma de estas dos es materia prima para la economía, porque la economía entonces estudia la escasez económica que no permite el equilibrio total entre estos dos componentes, recursos escasos con necesidades ilimitadas. Entonces, tal y como dijimos, contamos con unos recursos escasos para producir todos los bienes que deseamos. Nuestras necesidades, sin embargo, son ilimitadas, ¿verdad? Esta es la conclusión de esta parte. Y aquí viene otra parte interesante. Por ello, debemos elegir qué producir y, por tanto, qué necesidades satisfacer. Entonces, aquí viene el propósito de la economía.
el propósito de toda sociedad. Toda sociedad tiene que hacer elecciones, no elecciones legislativas, ¿verdad? Sino de elegir, de tomar decisiones. Entonces, tiene que tomar una decisión, porque si tengo recursos escasos y mis necesidades son grandes, entonces yo tendré que tomar decisiones, tendré que elegir entre las mejores opciones que se me presenten para satisfacer al menos una parte de esas necesidades. Entonces, esas elecciones nosotros las podemos resumir mediante estas preguntas o problemas o tipo de elecciones que se enfrenta toda sociedad. Entonces, la sociedad deberá realizar como mínimo, porque hay más elecciones que tienen que decidir, que tomar decisiones la sociedad, que es más que esta, pero la resumimos en estas tres que son las más importantes. Primero, la sociedad entonces se enfrenta al problema de qué y cuánto producir. Entonces, esto dice acá que es adopción de las opciones que satisfacen las necesidades colectivas. Tenemos que buscar qué opciones, qué es lo que se debe de producir y cuánto se debe de producir. ¿Qué bienes y servicios ocupa de inmediato la sociedad, ¿verdad?, para satisfacer sus necesidades? Ahorita nosotros necesitamos vacunas, necesitamos poner a la gente a trabajar porque no hay empleo. Si queremos que la gente deje de emigrar, entonces tiene que haber empleo. Entonces, buscamos las opciones. Entonces, vemos nosotros que ese es una de las propósitos, de una de las decisiones, de la toma de decisiones de una sociedad. ¿Qué y cuánto debe de producir? Ahora, ¿cómo va a producirlo? Entonces, el cómo ya tiene que ver con los recursos de producción, ¿verdad? Por eso aquí dice, una combinación eficiente y óptima, elección de los recursos y medios de producción. Entonces, una decisión de todas sociedades, ¿cómo voy a producir? ¿Con qué medios o con qué recursos voy a producir para satisfacer esas necesidades? ¿Qué recursos tecnológicos necesito para llevar a cabo si nosotros queremos tener gente educada al 100%, y ya que se habla de la inclusión que todo mundo debe de tener, o la universalización que todo mundo debe de estar educado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir a la par de lo que las demás sociedades más avanzadas han ya caminado. Por ejemplo, lo digital, que es lo que está actualmente, ya se habla de metaverso, y aquí apenas hay zonas donde ni siquiera, ¿verdad?, existe una computadora, y ya se está hablando de metaverso, ya se está hablando de tecnologías que tienen que ver con inteligencia artificial, y entonces hay tantas cosas con la robótica. Entonces ya empiezan a surgir un montón de cosas en otros países que están muy adelantados, otros como el nuestro, que apenas, ¿verdad?, está medio viendo ciertos avances tecnológicos. Entonces, el cómo producir es un dolor de cabeza que tiene una sociedad, ¿verdad? Es una elección básica. Tiene que ver los recursos para cómo producirse. Y la otra pregunta, que es, ¿para quién debemos producir? ¿Cómo se deben asignar esos recursos limitados y la forma correcta de la distribución de lo producido en función de satisfacer en forma equitativa las necesidades humanas? Entonces, ¿para quién debemos de producir? Aquí entra en juego, ¿verdad? Se debe de producir para aquellos que cuenten con los recursos para adquirir esos bienes y servicios. Entonces, aquí entra en juego implícitamente los ingresos. Nosotros, cuando en una de las relaciones para consumir, nosotros consumimos y necesitamos ingresos. Trabajamos, nos dan un sueldo, y con ese ingreso entonces nosotros compramos. Entonces, ahí existe un grupo que es importante, y para estas personas es que se debe de producir, para los que generen, los que tengan los recursos para adquirir esos bienes y servicios, o empresas o microempresas, ¿verdad?, que
ocupan equipos, maquinarias, etcétera. Entonces estas empresas tienen utilidades en sus finanzas, entonces que le permitan adquirir o invertir los recursos de capital para producir, ¿verdad? Entonces los bancos, ¿verdad? Entonces producen préstamos para determinados sectores y claro, para ese préstamo entonces hay una penalización que hay que pagar intereses, ¿verdad? Por ese préstamo. Entonces, para esa es la pregunta, ¿para quién producir? Hay más elecciones básicas que hace la sociedad, mucho más amplias. Por ejemplo, el presidente de la República entrante tiene una necesidad, una elección básica aparte de estas tres. Quiere hacer crecer la economía. Entonces, existe entonces cómo hacer crecer la economía. Esa es otra elección básica que tiene toda sociedad. Cómo hacer crecer una economía, sacarla del estancamiento, cómo generar empleo, cómo evitar tanta migración, cómo reducir la delincuencia, cómo generar mayores niveles de educación, generar recurso calificado. Esas son decisiones, elecciones, toma de decisiones, ¿verdad? De toda sociedad enfocadas en las autoridades, ¿verdad? Dentro de la sociedad que lleven a cabo estas cosas. Entonces, estos son los retos o los propósitos de la economía en general. Entonces, si todo lo resumimos en un solo cuadro, todo eso está dentro de un sistema. Entonces, el sistema económico, ya habíamos dicho que tiene una estructura, tiene un esqueleto, tiene componentes. Entonces, aquí tenemos un sistema económico, ¿verdad? Recordemos que sistema hay de todo, ¿verdad? Hay sistemas nerviosos, sistemas electrónicos, sistemas numéricos, hay tantos sistemas en todo lo que es el mundo. Pero aquí nos estamos refiriendo específicamente a sistemas económicos. Entonces, ¿cuál es la estructura económica que tiene el sistema económico? Entonces, son estos componentes que acabamos de hablar y aquí los resumimos. En todo sistema económico existe el componente de necesidades, existe el componente de problemas económicos que resolver, existe actividades económicas porque el sistema no es fijo, no es estático, sino que se relaciona y en el sistema existen factores productivos. Entonces, ya hablamos que las necesidades humanas son infinitas, hay de todo tipo, biológicas, psíquicas, culturales, sociales, de autorrealización, etcétera, que los problemas principales económicos que enfrenta toda sociedad es qué y cuánto producir, cómo producir, para quién producir, cómo crecer, ¿verdad? Todo eso son un componente del sistema económico de una sociedad. Las actividades económicas principales, ¿verdad? Que es producción, distribución y consumo, y aquellos factores de la producción que en realidad son los que hay que poner atención porque son los que en realidad no se cuenta con su totalidad, son escasos para llegar a satisfacer estas necesidades humanas y cumplir con estos problemas económicos. Entonces, por eso todo está relacionado. Por eso lo ve usted aquí que todo va con flechitas porque todos estos componentes se interrelacionan entre sí. Entonces, los factores productivos, tierra, hay países que tienen poca tierra para generar producción, su extensión es pequeña. Digamos, El Salvador, por ejemplo, es más pequeño, Olancho es más grande que El Salvador en términos de extensión. Y El Salvador no tiene, por ejemplo, digamos, para llevar sus productos al Mar Caribe, no tiene salida. Entonces ahí está, por eso se ha hablado mucho ahora del canal seco y todo eso. Entonces, no todo, ¿verdad? No todas las sociedades, los países cuentan con suficientes recursos. Siempre va a haber alguna de escasez. Capital, ¿verdad? Nosotros tenemos problemas de capital, tanto físico como monetario. Si no, entonces ahí no estuviéramos en reuniones con el Fondo Monetario solicitando y viendo préstamos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, o a nivel individual,
en nuestros hogares, de repente no tenemos el suficiente dinero, pues, para adquirir todos los bienes y servicios que uno quiere, entonces uno tiene que endeudarse. El trabajo, ¿verdad? Es un factor productivo que a veces es escaso, ya le hemos hablado, si no hay empleo, entonces a veces hay también falta de trabajo calificado, ¿verdad? De repente con el aumento de la digitalización, no es todo el mundo que conoce sobre ese campo. Entonces, aunque existen las fuentes de trabajo, pero no todo el mundo está capacitado para entrar en esa área. Los problemas de organización, ¿verdad? Factor productivo, las instituciones también. Hay escasez, por ejemplo, en cómo manejar esas instituciones. De repente no hay leyes, siempre las leyes a veces hay muchos agujeros. Las leyes de repente tienen muchas fugas, muchas cosas que se les va de la mano y que de repente en aspectos legales, ¿verdad? Entonces no existen la totalidad de leyes para satisfacer las necesidades que se requieren en ese momento. Y el conocimiento, el talento. De repente, las empresas necesitan personas con mucho talento empresarial. De aquí por eso que los tienen a ustedes. Usted por eso es que no está estudiando en la universidad simplemente porque le gusta. Usted está adquiriendo conocimientos porque va a llegar un momento en que usted se va a cotizar como profesional en su área respectiva, informática y como contador en una aduana. Entonces, definitivamente el conocimiento, ¿verdad? Implica un valor agregado que después eso va a tener su retribución y usted se va a convertir en un factor productivo de mucha demanda cuando ya usted ya cumpla con su pensum completo de profesionalización. Entonces, y ahí por eso es que han surgido más necesidades, porque no solamente se queda uno con la licenciatura, otros estudian otra carrera porque sienten la necesidad, se sienten de que su carrera no es suficiente para avanzar. Entonces, con el lenguaje, que después que tiene que aprender una maestría, que después un doctorado y cuantas cosas más. Entonces, todo eso, ¿verdad? Implica que son factores productivos que siempre van a estar dentro de la escasez y que no van a cumplir en su totalidad las necesidades humanas. Entonces, este cuadro es bien interesante porque nos resume los sistemas económicos en forma general, donde la economía, ¿verdad?, se interesa o se enfoca. Pero eso es la economía en general, conceptualmente. Ajá, pero nosotros, ¿cuál es la disciplina que nosotros vamos a empezar a estudiar aquí? Y ese es el objetivo de esta clase. No es en sí la economía. Yo los he traído viendo la cuestión económica en forma general. Es decir, estoy con un razonamiento de forma deductiva, ¿verdad? Estoy de lo general a lo particular. Ya he hablado de todo lo que es de economía, ¿verdad? Economía, el estudio de la asignación de los recursos escasos. ¿Y quiénes asignan esos recursos escasos? Las sociedades. Y las sociedades están formadas ¿por quién? Por grupos o conglomerados de agentes económicos, donde hay consumidores, donde hay productores o empresarios o gobierno. Esto es economía. Pero entonces, ¿qué es la microeconomía? Entonces, la micro es una rama de la economía, es una parte de la economía. Micro, el concepto micro es algo pequeño, como que viene de microbio, ¿verdad? ¿Qué es eso pequeño? Entonces, dentro del aspecto de economía, los pequeños son agentes individuales, estudiar los grupos individuales. Entonces, por ejemplo, en los consumidores, hay consumidores de productos lácteos, hay consumidores de internet, hay consumidores de energía eléctrica, hay consumidores de gasolina, ¿verdad? Hay consumidores de drogas, hay consumidores de todo. Entonces, todos esos grupos son grupos individuales y todos esos grupitos son individuales. Entonces, eso es micro, ir viendo y analizando cada grupo individual. Las empresas o los productores, hay productores que se dedican a la agricultura. Dentro de la agricultura, a hortalizas, que granos básicos, que el café, si está bueno el precio del café, pues dediquémonos a café, el trigo, ¿verdad? Pero está también el del aluminio, empresarios que se dedican a la construcción, empresarios que se dedican a la educación,
Entonces, son grupos diferentes. Por eso se llama conglomerados. Esto es un conglomerado, esto es un grupo grande, pero dentro de los mismos consumidores hay grupitos individuales. Dentro de los productores empresarios hay grupitos individuales. Dentro del mismo gobierno, uno dice gobierno, pero el gobierno es un concepto que está subdividido. Ahí está metido el poder legislativo, ahí está el poder judicial, las Cortes Supremas, los jueces, ahí están metidas las municipalidades, las alcaldías. Entonces, ¿cuánta cosa hay dentro del gobierno? Los gobiernos locales, etc. En conclusión, la microeconomía, que es una rama de la economía, una parte de la economía, ¿verdad?, que estudia el comportamiento económico de unidades individuales de toma de decisiones. ¿De quiénes? De consumidores, de productores, gobiernos. Entonces, y esta última parte es importante, así como los distintos mercados y precios que se forman entre ellos. Esto es la microeconomía. Nosotros aquí vamos a aprender a ver algunas teorías enfocadas en la parte microeconómica que estudian el comportamiento económico de unidades individuales, de los consumidores, de los productores, del gobierno en forma individual, ¿verdad? Y cada uno de estos se desenvuelven en distintos mercados. Dentro de esos mercados se dan precios, como vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? En el mercado se dan los precios y entonces este es el quehacer, el estudio de la microeconomía. Por eso en el título acá decimos que la teoría microeconómica también se le llama teoría de los precios, porque como vamos a ir viendo poco a poco, los modelos se enfocan en este punto, en analizar precios en una libre empresa. Nosotros, por ejemplo, estamos en una sociedad que es mixta, ¿verdad? Aquí hay empresas que relativamente son libres, ¿verdad? En cierto sentido, y otras no, porque son más controladas por el gobierno. Entonces, hay empresas, ¿verdad?, donde son completamente libres. No todas las empresas son libres porque siempre hay regulación, como vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque si se deja libre albedrío, entonces cuando surgen una serie de problemas. Por ejemplo, el mercado financiero, si se dejara en libertad completa a todos los inversionistas de esas acciones, entonces cuando surgen las burbujas, usted ha escuchado eso, ¿verdad?, que ha oído usted de las grandes burbujas, que después eso crea problemas en el mundo porque crea desestabilización financiera y ahí se crean una cadena de problemas de que son terribles. Entonces, la microeconomía trata de resolver estos problemas por medio del mecanismo de los precios. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es esto? De que los precios resuelven ese problema de escasez, ¿verdad?, que es el quehacer de la economía. Entonces, dice que de acuerdo a la teoría económica y las teorías que nosotros vamos a analizar, eso lo podemos resolver mediante el mecanismo de los precios. El precio, como vamos a ver, define, habrán personas que compran a ese precio, habrán otras que no, pero de alguna manera el mecanismo de los precios trata de resolver un problema de desequilibrio que se presenta en una sociedad. Entonces acá, como ven, ya ese es el punto principal toral que nos tiene en esta clase, en la parte de microeconomía, que es una rama de la economía, porque existe otra rama, otra disciplina, que es la macroeconomía, que es la que usted va a continuar después de que pase por esta clase. Entonces, en la macroeconomía es una rama de la economía que estudia la economía en su conjunto. Analiza agregados económicos, habla del consumo total, pero ese consumo total ahí está metido el consumo de ropa, el consumo de alimentos, el consumo de vivienda, el consumo de energía eléctrica, ahí va metido todo. Entonces macroeconomía habla consumo total, ahí no hace diferenciación. Nosotros en micro sí hacemos diferenciación. Nos interesa determinar determinados sectores. Entonces no lo vemos en agregado, en grupo.
Producción total, PIB. O sea, dice el PIB nacional creció en 7%, en 9%, en 10%. Pero ahí es la producción nacional en grupo, agregado. Pero dentro de ese producción nacional, habrán sectores que no han crecido tanto, ¿verdad? No todos los sectores crecen. Eso es un dato macro, ¿verdad? General. Las importaciones, las exportaciones. Entonces, si lo queremos ver individualmente, entonces podríamos ver las exportaciones solo del café. Eso es micro, porque yo ya voy a ver qué pasa con los cafetaleros. Si les está yendo bien, si les está yendo mal, el precio que le están pagando en el exterior, o los de caña de azúcar. ¿Verdad? Los importadores de medicinas. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros queremos separar lo que es micro y con lo que es macro, hay algunos puntos, ¿verdad? Algunos tips que nos ayudan a distinguir lo micro de lo macro para no confundir los dos conceptos y las dos ramas. Entonces, en microeconomía nos enfocamos en las decisiones individuales, ya sea del consumidor, empresa o gobierno. Entonces, son decisiones individuales, así por separado los compradores, los empresarios o el gobierno. Macro no ve esta separación. Macro habla de consumo total, producto total, inversión, ¿verdad? Entonces, todo esto lo ve en forma agregada, ¿verdad? Y acá nosotros lo vemos en forma separada, ¿verdad? Individual. En micro se estudia varios consumidores o empresas que participen en un mismo mercado, o sea, que compren o vendan productos similares u homogéneos. Entonces, si yo quiero analizar el sector solamente de los que compran y venden Internet, ese es el sector que me voy a enfocar, Internet. Entonces, telecomunicaciones es algo grande. Entonces, existe el mercado de telecomunicaciones, pero ahí en telecomunicaciones ahí está la telefonía, ahí está un montón de cosas, pero si yo solo quiero ver Internet, ¿verdad? Entonces, y si yo solo quiero ver el mercado de los alquileres de departamentos, y si yo solo quiero ver el mercado de los que únicamente de los que compran autos usados, entonces no estoy hablando, ¿verdad?, del mercado de automóviles en general. Entonces, microeconomía hace como énfasis en el sector que se estudia. Se ve el comportamiento de un sector específico. No se ve en grupo o agregado. Eso es macro. En micro es específico. Entonces, también en microeconomía analizamos la formación y evolución de los precios de un producto, pero esos precios que se analizan en micro se le llaman precios relativos o comparativos. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, ver cómo es el comportamiento del precio que yo pago de electricidad respecto al resto de los bienes. Entonces, ese es un precio relativo porque estoy comparando la electricidad con el resto. Me interesa ver los precios que yo pago por Internet con respecto al resto. El precios que yo pago, por ejemplo, en banano con respecto al resto. El precio que yo pago por la carne de res con respecto al resto, etc. Entonces, entre más especifique usted el sector y el precio, ¿verdad?, que usted va a estudiar, entonces eso es micro. Macro no especifica sectores individuales. Macro todo lo mete en una bolsa. Dice nivel general de precios, pero en ese nivel general de precios ahí va metido todo. Ahí va metido todos los bienes y servicios habidos y por haber, ¿verdad?, en una sociedad. Entonces, ¿cómo va a comprender usted la macro si usted no conoce lo micro? Entonces usted oye, por ejemplo, críticas de personas que salen entrevistándolos en televisión, donde dicen, no, si el país está bien macroeconómicamente, porque nosotros hemos crecido 9, 10%. Ajá, pero eso es un concepto general. Pero dentro de ese sector, si ya nos vamos a la parte micro, si ya vamos a analizar individualmente, vamos a ver que hay sectores que no han crecido, que hay sectores
de la manufactura, por ejemplo, los sastres, las sastrerías, hay pulperías que tampoco no están siendo abastecidas, que hay problemas, por ejemplo, de que falta la panadería o pan, ¿qué pasa con el sector, por ejemplo, de las telas? ¿Qué pasa con el sector? Entonces, cuando ya nos vamos a ver sectores en forma individual, ya vemos que la cosa es diferente. Entonces, por eso hay personas que dicen, estamos bien macroeconómicamente, pero ahí falta el análisis micro. Y es cierto, porque también cómo estamos a nivel microeconómico. Entonces, estas dos disciplinas, estas dos ramas, son dos ramas que se complementan. Hay gente que solo se enfoca en esto, en lo macro, ¿verdad? Y olvida esta parte que es la parte microeconómica. Entonces, por eso es importante, como usted como profesional, ver algunos conceptos, ¿verdad?, que se manejan a nivel micro. Entonces, cuando usted ya más o menos ya conoce un poco de esto, entonces usted ya está preparado para entender esto otro, macroeconomía. Es que va a haber primero la macro y al final la micro. Las dos se complementan. Entonces, uno debe de conocer la interioridad, los mercados individuales, ¿verdad?, para comprender el mercado global. Entonces, ahí está la gran diferencia entre ambas disciplinas. Me quedo aquí, jóvenes, porque ya viene el flujo circular, pero eso ya lo vamos a analizar después. Creo que me excedí un poco y no les di espacio para preguntas, pero si tienen alguna pregunta, todavía me queda un par de minutos. Si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado. Mañana no va a haber clase, ¿verdad? Porque hay una circular que tenemos a sueto. Entonces, nos vamos a ver hasta el próximo martes, si Dios lo permite. Yo ahí les voy a avisar, ¿verdad? No sé si tienen algo que comentar. En mi caso, Gracias, Lick. Solo le iba a preguntar si las diapositivas las sube Sí, al campus. esta diapositiva que está viendo ahorita ya está en el campus. Sí. Ah, perfecto. ¿Hay algún grupo de WhatsApp? Sí, si hay grupo de WhatsApp, ahí está ¿cómo se llama? El enlace, ¿verdad? El enlace ahí aquí ¿cómo se llama? En aquí La plataforma. La plataforma, ¿verdad? Para que usted entre, ¿verdad? Sí. Gracias, Lick. Bueno, entonces nos quedamos ahí, jóvenes. Cuídense mucho y si Dios lo permite estaremos viéndonos el próximo martes. Listo, Lick, muchas gracias. Licenciado. gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Buenas noches. Tengan feliz tarde, jóvenes. Licenciado, una pregunta.